Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas todas las personas que a esta hora se conectan y nos acompañan en este espacio de entrevista pares. Hoy tenemos un invitado muy especial, Gustavo Gallón Giraldo, fundador y director de la Comisión Colombiana de Juristas, defensor de derechos humanos por más de 30 años. Gustavo, buenas tardes, muchas gracias por aceptar esta invitación de la Fundación Pares. Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias, muy amable. Y un saludo a la audiencia. Hoy vamos con Gustavo Gallón a tomarle la temperatura a la JEP. Durante estos días, esta semana, la Jurisdicción Especial para la Paz ha sido un tema para la opinión pública, un tema de la agencia, digamos, de la agenda noticiosa nacional. El día martes terminó su periodo de 3 años como presidenta la magistrada Patricia Linares. Asumió como nuevo presidente el magistrado Eduardo Cifuentes. Ese ha sido un hecho, uno de los hechos que ha generado una serie de movimientos en la opinión pública acerca de la actuación que se ha venido realizando en la Jurisdicción Especial para la Paz con respecto a temas como la verdad, la justicia, la reparación, en fin. Gustavo, el día de hoy en el periódico El Espectador aparece publicada su columna en la que hace un balance sobre la JEP. Su columna se titula JEP, 3 años de abnegada siembra. Me gustaría que arrancáramos haciendo un balance sobre qué han sido estos 3 años, qué han significado estos 3 años de la JEP para el país. Gracias, Carlos. Son 3 años de despegue, son 3 años de construcción de los cimientos de una institución que ha sido creada con una perspectiva de justicia transicional y teniendo en cuenta los desarrollos del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho humanitario en los últimos 2-3 décadas, en las últimas 2 o 3 décadas, en donde especialmente en Naciones Unidas y también en el sistema interamericano ha habido trabajos muy importantes en torno a los derechos de las víctimas, en torno a estos temas de verdad, justicia y reparación, a la terminación de situaciones de graves violaciones de derechos humanos, terminación de conflictos y demás, particularmente los trabajos del jurista francés Louis Joinet, quien formuló unos principios de lucha contra la impunidad como producto de su intercambio con los diversos estados de la antigua Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y también con muchas organizaciones de derechos humanos en el mundo, y que después fueron reorganizados o revisados por una jurista norteamericana, Diane Orenliger, por encargo de la Comisión, y reconocidos por la Comisión de Derechos Humanos en el 2005. Y también los trabajos del jurista holandés Van Boven sobre el derecho de las víctimas de interponer recursos y obtener reparaciones, que fueron revisados también por el jurista chileno Alejandro, se me olvida el nombre exacto, ahora lo diré, nuestro buen amigo chileno, que fue representante de Chile ante la Comisión de Derechos Humanos. Bueno, este segundo conjunto de principios fue reconocido por la Asamblea General de Naciones Unidas.
en 2005, en diciembre de 2005. Estos dos conjuntos de principios constituyen la base fundamental de la justicia transicional y de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Y en últimas, en una síntesis muy apretada, hacen un énfasis especial en la importancia de los derechos de las víctimas, la importancia que el Estado debe darle a reconocer los derechos de las víctimas y a crear mecanismos para poderlos tratar, especialmente en situaciones de graves violaciones de derechos humanos y masivas violaciones de derechos humanos, como ha sido el caso de Colombia. Y en el acuerdo de paz de La Habana se puso mucho cuidado por parte de los negociadores en relación con esto. Recordemos que se nombró un equipo especial integrado por 3 abogados del gobierno y 3 abogados nombrados por las FARC. Los 3 abogados del gobierno, el ex magistrado, estoy malo para los nombres hoy, qué pena, Manuel José Cepeda, también el magistrado Juan Carlos, el rector del Desterrado, y un magistrado y un jurista. Juan Carlos Henao, Juan sí. Carlos Henao. Gracias, Carlos. Y un jurista estadounidense, Douglas Cassell, director en su momento del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Notre Dame. Y por las FARC, Enrique Santiago, Álvaro Leiva y qué pena, me están dejando nombres además de amigos. Bueno, y un tercero, también muy importante. Y tuvieron muy en cuenta estos principios y otros desarrollos que ha habido en el derecho internacional de los derechos humanos y crearon el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación y Garantías de No Repetición, compuesto por la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas, con lo cual se hizo un aporte inmenso en esta materia, tanto a Colombia como al mundo. Es la primera vez que se crea, como consecuencia de un proceso de paz, un sistema tan complejo, tan ambicioso, tan completo. Porque en otras partes no ha habido tribunal, no ha habido un tribunal de paz. Lo que ha habido ha sido una comisión de la verdad que sustituye de alguna forma esa labor de administración de justicia. Y tampoco ha habido una unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Aquí se crearon 3 entidades especializadas en esta materia, así que es de esperar que produzcan resultados importantes. En cuanto a la JEP en particular se refiere, pues para terminar la respuesta a esta pregunta, y perdón por lo demorado o por lo extendido, ya ha correspondido un trabajo muy importante, empezar de cero tanto en relación con instrumentos o con herramientas, como ha dicho la presidenta saliente de la JEP, herramientas materiales, computadores, escritorios, etcétera, medios de comunicación, pero también elementos normativos y elementos políticos que han sido muy difíciles. Recordemos que la ley estatutaria de la JEP apenas vino a aprobarse el año pasado, en julio, y antes de eso la JEP funcionó sin ley estatutaria. La ley estatutaria se aprobó en marzo del año pasado y su discusión en el Congreso fue accidentada, pero finalmente se aprobó. Luego el presidente formuló unas objeciones contra la ley, 6 objeciones que fueron rechazadas en el Congreso, pero el partido de gobierno y el gobierno mismo se resistieron a reconocer ese rechazo y fue la Corte Constitucional la que tuvo que analizar la situación y declarar que sí había habido
un rechazo, una votación suficiente que había rechazado las oposiciones presidenciales, y el presidente tuvo que firmar la ley. Pues esto constituyó un acto de hostilidad fuerte, como ha sido también un acto de hostilidad la reducción del presupuesto, la limitación del presupuesto. Este gobierno ha reducido el presupuesto que había sido aprobado para la JEP, y creo que se anuncia una reducción para el presupuesto del año entrante. Y en general una actitud de poca colaboración. En medio de ese clima difícil, sin embargo, la JEP ha desarrollado una labor muy importante, intensa. Todos quisiéramos que fuera más, todos, pero hay que reconocer que ha sido mucho, mucho lo que ha avanzado en medio de esas dificultades. Por ahí para abrir la respuesta. En su columna, Gustavo, precisamente retomando esto último que nos está explicando, usted dice que la JEP tiene un resultado bastante significativo en este periodo de tiempo bajo la presidencia de la magistrada Linares, si se tiene en cuenta un ambiente político hostil. Yo quisiera preguntarle, Gustavo, ese ambiente político hostil tiene dos figuras sobre las cuales me gustaría que usted hiciera un balance: el presidente Duque y el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez. Sí, y habría que agregar también el exfiscal general de la Nación, que también fue bastante hostil con la JEP, Néstor Humberto Martínez, y el Partido del Centro Democrático. El presidente Duque, sí, la verdad que ha desperdiciado varias oportunidades que ha tenido de ser amable con la JEP, de por lo menos aplicar el principio de colaboración entre los órganos del poder público, que está previsto en la Constitución, en el artículo 113, y no, siempre que se refiere a la JEP o que tiene algo que ver con la JEP, adopta un tono hostil, un tono regañón, un tono de reclamo, nada de reconocimiento. Y así lo hizo la semana pasada en el acto que celebró la JEP para conmemorar sus 3 años de funcionamiento y para despedir de alguna forma a la magistrada Linares y dar la bienvenida al magistrado Cifuentes. Un acto muy importante que se hizo con participación de destacados personajes del campo del mundo internacional de los derechos humanos, que tuvieron observaciones muy pertinentes y muchas de ellas, si no todas, favorables al funcionamiento de la JEP. Y en esa ocasión el presidente lo que hizo fue pedirle a la JEP que adopte sanciones ejemplarizantes contra las FARC y pronto. Y lo de pronto con un gran descaro, porque pues ha sido un gobierno que no ha facilitado que la JEP funcione, sino que por el contrario le ha planteado dificultades, pues no tiene autoridad moral para pedir resultados pronto. Pero por otra parte se equivocó radicalmente el presidente Duque al hablar de sanciones ejemplarizantes. El concepto de sanciones ejemplarizantes corresponde a una mentalidad autoritaria anterior al derecho penal de corte democrático que conocemos. Sanciones ejemplarizantes eran las que se hacían en la Edad Media, ejecutando a personas condenadas en público, en la plaza, para atemorizar a la población y creyendo que con eso la desestimulaban en relación con la comisión de delitos. El derecho penal moderno no tiene por objeto aplicar sanciones ejemplarizantes. El derecho penal moderno, y así lo recoge el Código Penal colombiano, tiene por objeto prevenir la comisión de delitos, aplicar lo que en derecho penal se llama el principio de retribución en relación con las víctimas, es el castigo por el delito, prevenir de manera especial la comisión de nuevos delitos y procurar especialmente la reinserción social
del condenado y su protección. Ese es el objeto de la pena, ese es el objeto de la sanción, no la de que sirva de ejemplo para otras personas. Esa noción es, repito, es una noción que corresponde a una mentalidad autoritaria. Y por otra parte, el presidente pide que haya sanciones solo para las FARC. Y la JEP no se ocupa solamente de las FARC, la JEP se ocupa de también los delitos que hayan cometido miembros de la fuerza pública y terceros que comparezcan voluntariamente ante la JEP. Y todos ellos han producido víctimas. Y en relación con todas las víctimas, el presidente de la República debería expresar su preocupación y su exigencia, si tiene exigencias, de que se produzca lo que se debe producir en la JEP. Es decir, verdad, reparación y garantías de no repetición. Eso en cuanto al presidente, me parece lamentable, me parece que es descuidado, es descuidado. No es esa la forma como él debe cumplir con sus funciones y con sus atribuciones presidenciales. No se enmarca dentro de las prescripciones de la Constitución y de la ley, ni tampoco dentro de su calidad de representante del conjunto del país, por hablar solamente por un sector y envalentonar a la gente en contra de la JEP. Debería dejar esa actitud a un lado, debería tener en cuenta que es un órgano de Estado que merece respeto y que merece la mayor colaboración de parte del Ejecutivo para que pueda cumplir con su labor. Y si tiene observaciones que hacer, pues hágalas, pero hágalas en una actitud más constructiva y más imparcial y más universal. El expresidente Uribe, por su parte, pues propone eliminar la JEP simplemente y crear una sala distinta en la justicia ordinaria para el juzgamiento de los militares. Es decir, para favorecer a los militares. Yo creo personalmente que una persona como Álvaro Uribe, que está siendo procesado judicialmente, no debería tener autoridad para plantear temas relacionados con la administración de justicia. En este momento parece que es como los pájaros disparándoles a las escopetas. Es decir, él es una persona que está siendo investigada y que está siendo objeto de un proceso judicial en donde ya la Corte tomó una decisión sobre él que no está vigente en este momento porque se cambió la competencia, pero de todas formas es un antecedente importante, una decisión en donde preliminarmente considera que hay elementos para concluir que él es autor de fraude procesal y de compra de testigos. Es una acusación grave, además si se tiene en cuenta que los testigos son testigos que han dicho que él estuvo vinculado a grupos paramilitares y a la fundación de grupos paramilitares y a la masacre del Aro y otras cosas más graves. Pues una persona en esas condiciones, yo creo que nadie debería prestarle atención en relación con el tratamiento de temas judiciales. No creo que tenga las condiciones mínimas para hablar en esa materia. Pero el Centro Democrático también, en el Centro Democrático quieren también igualmente eliminar la JEP. Y el exfiscal Néstor Humberto Martínez, también tuvo una actitud muy poco amable, por decirlo menos, con la JEP. Él también propuso y le propuso al gobierno la formulación de algunas de las objeciones que el gobierno finalmente planteó. Le discutió a la JEP
la competencia en relación con determinadas conductas. En fin, tuvo un comportamiento bastante negativo, hizo perder muchas energías en esa materia. Pero sí, la JEP ha podido superar o sobrevivir o desarrollarse, más exactamente, a pesar de esa adversidad, de esa situación poco favorable para su desarrollo. Al parecer, Gustavo, la reacción que se presenta en estos días del Partido de Gobierno Centro Democrático frente a la JEP da la sensación de que es originada por unas declaraciones de unos miembros de la Corte Penal Internacional donde señalan que la JEP, que esta justicia especial, puede convertirse en un modelo referente en el mundo. Digamos, son unas declaraciones muy impactantes y sobre esas declaraciones también me gustaría que usted nos diera su ¿Cuáles declaraciones, Carlos? ¿Qué dicen exactamente qué? Dice, la Corte dice, dos integrantes de la Corte Penal Internacional se pronunciaron sobre el papel de la JEP. El vicefiscal de ese organismo, James Stewart, y la jueza Luz Ibáñez, durante el encuentro Impactos de los Tribunales, señalaron que esta justicia especial puede convertirse en un modelo referente en el mundo. Sí, seguramente tienen que ver con eso, pero más que con esas declaraciones, con la actitud que ha tenido la Corte Penal Internacional en relación con la JEP. Es una actitud muy positiva porque es una actitud vigilante. La Corte Penal Internacional está encima, pendiente de lo que la JEP desarrolle. Recordemos que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tiene abierta un examen preliminar sobre Colombia desde el 2004, si no mal no recuerdo. Sí, hace 16 años, desde el 2004, no lo ha cerrado y esperemos que no lo cierre para que siga vigilando que efectivamente la JEP cumpla con lo que debe cumplir. Cumpla con hacer justicia, con sacar adelante la verdad, con que las víctimas sean reparadas, en la forma como está previsto en normas que regulan su funcionamiento. Y entonces, desde hace días, la JEP ha tenido diversos pronunciamientos diciendo ambas cosas, diciendo, estamos atentos, pero por otra parte, estamos atentos al desarrollo de la JEP, pero por otra parte, la JEP, tal como está diseñada y como está haciendo las cosas, nos da esperanza de que efectivamente cumpla una buena labor. Y eso fue lo que reiteraron en el evento de la semana pasada el vicefiscal, señor Stewart, y la juez que intervino en la JEP. Pero esas intervenciones fueron posteriores a la del presidente. O sea que no, eso no causó la reacción del presidente, pero probablemente sí el conocimiento de que la JEP goza de un aprecio, tanto por la parte de la Corte Penal Internacional, aprecio y vigilancias, que son ambas cosas, como por parte del resto de actores importantes en esta materia en el mundo, el Consejo de Seguridad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Alta Comisionada de Naciones Unidas por los Derechos Humanos, los relatores de Naciones Unidas, etc. Como consecuencia de lo cual el presidente ha tenido que decir en sus discursos hacia afuera que el gobierno está de acuerdo, que está apoyando a la JEP, que es muy importante, etc., tratando de generar la imagen de que colabora, pero hacia adentro su actitud es distinta, como ya lo hemos dicho. O sea, es un doble discurso, presidente. Es un doble discurso, francamente. La embajadora de la Unión Europea en Colombia, Patricia John Bart, dice que la JEP se constituye en un baluarte para la justicia, no solo de Colombia, sino del mundo entero, que va a ser un referente internacional como pionero en los sistemas de justicia transicional.
y le hacen reconocimiento al trabajo realizado por Patricia Linares. Frente a eso, el Centro Democrático inmediatamente publica un comunicado de respuesta diciendo que eso no es así, que la JEP no es ningún baluarte para la justicia, y este comunicado pues va acompañado con la propuesta de referendo del expresidente Uribe de hacer una reforma de fondo a la JEP. A eso, digamos, nosotros en Colombia le podemos llamar un ambiente hostil. A nivel internacional, por supuesto que es un tema bastante sensible, y es la forma en que el gobierno está tratando a un organismo que también es institucional y que recibe apoyo de las instituciones y de organismos, como lo dijo anteriormente Gustavo. Ahora, la JEP cambia de presidente, Gustavo. Viene Eduardo Cifuentes. ¿Cuáles son los desafíos de este nuevo presidente de la JEP? Antes de responder eso, permítame precisar que la persona cuyo nombre se me olvidó es Diego Martínez, el abogado Diego Martínez, como tercer integrante de esta comisión, que discutió el tema de justicia en el acuerdo de paz. Los desafíos que tiene la JEP, los desafíos que tiene el nuevo presidente, pues son enormes, son enormes. Él tiene un mandato de 2 años, y en 2 años debemos esperar ver a la JEP ya produciendo sentencias el año entrante, produciendo las primeras decisiones, y ojalá vinculando de verdad a más personas, y especialmente muchos quisiéramos ver una participación mayor de los terceros responsables. Hay cantidades, hay 15.000, 16.000 solicitudes u órdenes de justicia y paz en relación con la vinculación de terceros implicados en graves violaciones de derechos humanos, y respecto de las cuales no se ha avanzado mucho en la Fiscalía. Si se avanzara más, estas personas probablemente se verían motivadas a presentarse a la JEP. También es necesario que se avance en el reconocimiento de los derechos de las víctimas. En esto hay que reconocer que el acuerdo no fue muy explícito, muy generoso, probablemente porque primó en el acuerdo la preocupación de que la JEP y la justicia pudiera tener resultados relativamente rápidos, y que de pronto la participación muy activa de las víctimas dificultaría eso. Eso es bueno, yo no comparto eso. Por el contrario, los derechos de las víctimas no se deben sacrificar. La JEP ha tomado decisiones para avanzar en el reconocimiento de las víctimas, en la precisión de sus derechos, de los derechos a intervenir. Al principio no se permitía que pudieran estar en las audiencias directamente. Luego se ha creado una sala espejo, y en algunos casos pueden hacer intervenciones, pero es necesario avanzar más, y también en materia de los plazos que se les dan para que intervengan. Es un trabajo muy grande, es un trabajo enorme, porque son una gran cantidad de conductas, de delitos, y una gran cantidad de víctimas que tienen que ser resarcidas. Actualmente, Gustavo, la JEP tiene 7 macrocasos. Los más, digamos, los que más impacto han tenido en términos de opinión pública son los casos de falsos positivos, del genocidio, de la UP, de reclutamiento forzado, de secuestro. Se esperan decisiones sobre esos macrocasos, los 7, digamos, y estos son como los que más impacto han tenido. Por una parte, ¿qué se espera en términos de decisiones sobre estos macrocasos? Es una pregunta. Y para complementar la pregunta, Gustavo, las organizaciones de mujeres, organizaciones LGTBI, ya han solicitado a la JEP abrir
casos o macrocasos de violencias basadas en género. ¿Eso puede ocurrir? Sí. Carlos, ¿cuál fue la primera pregunta? Es acerca de los macrocasos y las decisiones que esperamos que se empiecen a presentar. ¿Qué se espera en términos de esas decisiones? Sí, se espera que en relación con algunos de esos macrocasos ya comience a haber informes finales de parte de la JEP a comienzos del año entrante, o avanzado un poquito el año, de tal forma que podamos tener un conocimiento más claro de la responsabilidad de las FARC, de la responsabilidad de agentes estatales inculpados en algunos de esos hechos. Sí, hay expectativa grande. Pero los mensajes que la JEP ha dado, la presidenta saliente, y creo que también el presidente entrante, son que están preparados para producir resultados ya el año entrante. Esperemos que así sea. En relación con un macrocaso sobre violencia basada en género, sin duda debe abrirse, sin duda debe abrirse. También debe abrirse un macrocaso sobre defensores de derechos humanos y líderes sociales, hombres y mujeres que han sido asesinados o desaparecidos o torturados en medio del conflicto. Y hay otros temas que también sería necesario tener en cuenta y los puede ir desarrollando la JEP a medida que avance y que se presenten informes de víctimas y de organizaciones que hagan valer esos derechos y la información que tengan al respecto. ¿Qué puede hacer la JEP, Gustavo, con el tema de los magnicidios? Ahora que se supo, con las FARC contó la verdad acerca del asesinato de Álvaro Gómez, siendo que eso es pues un caso individual. Y entonces, en este caso, ¿qué podría hacer la JEP? ¿Abrir un macrocaso de magnicidios o cómo podría actuar? Sí, yo creo que sería muy adecuado que se abriera un macrocaso de magnicidios. Está el de Álvaro Gómez, Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro, Luis Carlos Galán, en fin, y perdón por no mencionar otros, pero son varios, lamentablemente son varios magnicidios los que la justicia, en relación con los cuales la justicia ordinaria no ha producido resultados, y sería muy importante que la gente pudiera meterle el diente a esos temas. Para terminar, Gustavo, en su posesión como presidente de la JEP, el magistrado Eduardo Cifuentes dijo de una manera muy enfática: la JEP es inderogable. ¿Qué significa esta declaración? ¿A quién le está hablando el magistrado Eduardo Cifuentes? También dijo que era un tren que no se podía detener. Pero sí, lo de inderogable tiene un significado especial, poniendo además la expresión de alguien que tiene una trayectoria de magistrado y magistrado de la Corte Constitucional. Recordemos que los acuerdos de paz, en desarrollo de los acuerdos de paz, el Congreso adoptó unas disposiciones de rango constitucional, en virtud de las cuales los acuerdos de paz, incluido lo relativo a la JEP, no puede modificarse en lo sustancial durante 3 periodos presidenciales, es decir, por un lapso de 12 años. No pueden derogarse, no pueden modificarse sustancialmente las normas relativas a la JEP. Pero también significa que en la medida en que la JEP vaya produciendo más resultados, vaya identificando
hechos, responsabilidades y reconociendo derechos de las víctimas, va a ir acumulando un peso fuerte, que va a hacer que efectivamente las propias víctimas sean las que cada vez más asuman la defensa de la JEP y de su papel. Y en ese sentido, tampoco podrá por parte de personas vinculadas con los perpetradores o personas que temen que la JEP pueda descubrir sus responsabilidades, la modifiquen sustancialmente. Yo creo que el magistrado Cifuentes tiene toda la razón al decir que la JEP es indrogable. Gustavo, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Carlos, y perdón por las lagunas de memoria que tuve. Seguramente la pantalla me pone nervioso. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron para escuchar esta entrevista, para verla, y nos vemos en una próxima ocasión. Que tengan todos y todas una buena tarde.